En este canal tenemos ya abiertas nuestras 2 membresías para que te pongas loco en exceso con nosotros. Expulsado de Oro te dará la oportunidad de disfrutar 3 contenidos mensuales altamente brutales, y Expulsado Platino, que te da derecho a 5 contenidos mensuales con los cuales terminarás extasiado y mojado. No pierdas el tiempo, ve y pruébame. En la caja de descripción te dejo el link. Lo que estás a punto de ver es probable que al paso de los minutos de este video te provoque mucha repulsión, indignación y sobre todo un sentido de asco por las acciones que se desempeñaron en un caso que en estos momentos están tratando de enfriar, si no es que ya lo hicieron. Que evidencia en su totalidad no solo la corrupción que hay en el fútbol mexicano y selección nacional, sino también a la gente enferma que trabaja en esa empresa. Vaya, ya ni siquiera causa molestia que los dueños hagan sus negocios con el Tri en cualquiera de sus versiones, pues esta vez existen varios nombres que estuvieron coludidos en el modus operandi de la corrupción carnal en la selección mexicana femenil. Estoy seguro que, si a este caso se le sigue indagando y rascando, es probable que salgan más nombres y situaciones a la luz. Desde personal administrativo y también de cuerpo técnico. No digamos el que estaba con Maribel Domínguez, que ese está más que embarrado que una plasta de humano en un baño de borrachos. Sino que al paso de los años, esas acciones grotescas han imperado en el equipo. Y lo peor, nadie hizo nada para detenerlas. Este es el punto medular de todo, la omisión de la gente disque preparada que trabaja en este negocio, que vende falsas ilusiones a sus futbolistas y sobre todo se aprovecha del poder que ejercen en estas para que suelten la raja y así puedan jugar. Hace unos días en este canal publicamos el video del inicio del conflicto del caso de Maribel Domínguez con algunas chicas de sus dirigidas, la cual hace unos días rompió el silencio en plan amenazante buscando intimidar, lavarse las manos para salvar su pellejo. Sin embargo, el problema no es el comunicado de este personaje, sino todo el modus operandi que había con respecto a la corrupción de las chicas, algunas menores de edad. Según la revista Proceso, se dieron a conocer diversos nombres de gente que opera en la administración, y que este problema no es nuevo, sino que ya lleva años dentro de la selección. Lo peor, los directivos lo sabían, pero todos callaron hasta que la hermana de Marcelo Flores, Silvana, fue la que envió la carta según René Tobar. Un reportero que fue sacrificado para desviar un poco la atención, haciendo la típica caja china. Pues aquí es donde viene lo realmente tétrico del asunto. Resulta que todo este problema fue inesperado, una sorpresa que John de Luisa no se lo esperaba, no la vio venir. Nunca pensó que la bomba le explotaría en las manos y además no supo qué hacer. Tuvo que ir a la parte más alta de su empresa Televisa para que le dijeran las respuestas, pues la presión, no solo de algunos medios ni de la afición, sino también de los patrocinadores, lo ponía en jaque. Porque pregunto, ¿cómo era posible que la marca Selección Mexicana se manchara con un problema de corrupción de Cuerpomatic de sus jugadoras? ¿Cómo iba a afectar esto al negocio? Ese fue el punto medular. Por eso John tuvo que tener asesoría de la gente de su empresa para poder apagar el fuego. Sin embargo, sus acciones fueron resolver el problema con más fuego y después cantinflear de una manera dantesca y grotesca, mandando un comunicado que bajita la mano hace evidencia clara de que todo lo que decía la carta que la jugadora nacional mandó era totalmente cierto. Prepárense, amigos, porque desgraciadamente este problema solo ratifica lo que en este canal hemos denunciado. En Selección Mexicana el negocio debe imperar por sobre todas las cosas, y si hay algo que lo ensucie, se debe eliminar de tajo, porque en estos momentos nada puede sabotearlo. Sin más, sin dar soluciones reales y sobre todo haciendo evidencia que dentro de esta empresa existen personajes enfermos que hacían sus negocios carnales dentro de la selección mexicana, en este caso la femenil. Es por eso que hoy te presento Enfermos, la caja china y el carpetazo final al caso Maribel Domínguez en la selección mexicana femenil. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro.
Este tema es muy importante para entender lo que sucede en el seno de la selección nacional, aunque algunos dirán que todo es mentira. Hace algunos días llegó una carta con John de Luisa, en la que narraba con ciertos detalles lo que estaba sucediendo en la selección mexicana femenil sub-20. Como un secreto a voces, se sabía que por años esa rama estaba netamente corrompida por excesos de la gente de poder. Ofrecían un puesto titular a las chicas a cambio de que prestaran la raja poblana para hacer fiesta clandestina. Los famosos favores carnales que no solo se dan en este ámbito, sino en muchos empleos. Para muchos esto está normalizado. El problema es que esta empresa llamada Selección Mexicana tiene el reflector encima, que siempre era posible con la complicidad de medios, jugadoras y directivos. Muchas de ellas temían a decir la verdad, pues nada podía salir a la luz, menos este tipo de temas. Dentro hay códigos en los cuales nadie puede estar por delante de ellos ni encima. Y además, en su momento, muchas futbolistas siempre dudaron en hacer público este tipo de actos debido a que siempre les decían: si lo haces, olvídate de regresar a la selección. Vivían bajo amenaza. Para esto, hay que tener en cuenta que la corrupción no solo es dar dinero a cambio de algún favor. La corrupción es simplemente el hecho de condicionar a alguien, que en muchos casos son favores, pero no monetarios, sino de diversas índoles. Por ejemplo, en este caso son favores de placer, a cambio de un puesto en la selección. Tan simple como eso. Sin embargo, hoy, en estos momentos, las jugadoras que yacen en esa categoría fueron muy listas. No todas, pero sí algunas quienes rápidamente se dieron cuenta de lo que estaba pasando y estaban en desacuerdo. Todo gracias a que una mediocampista que, según la revista Proceso, era la principal actriz de esta historia, junto al preparador físico Roberto Melville, quien vive en Cuernavaca, está casado y tiene hijas adolescentes. Esta historia se vuelve muy oscura y aberrante cuando se empieza a gestar esa corrupción carnal que condiciona a la futbolista a entregar su tesoro, o al menos intentarlo entregar, para que ésta pueda jugar. Cabe destacar que Roberto era un tipo de todas las confianzas de Maribel Domínguez. Es aquí donde este personaje entra y al cual trataremos en el siguiente tema, pues sus acciones son muy importantes en esta historia. Según el relato de una de las informantes que dieron la información al semanario, todo comenzó cuando Roberto empezó a tirarle la truza a la chica. Todo esto se supo gracias a los mensajes de WhatsApp que la futbolista recibía, y en su prematura edad veía este fenómeno como algo normal. Hasta se reía del hecho, pero decidió continuar para ver hasta dónde podría llegar este entramado amoroso y falaz. Justo en ese punto, para algunos, las acciones de la chica pueden dar a entender que nunca se dio a respetar. Sin embargo, eso podría no ser del todo correcto cuando entendamos que quien la buscaba y le mandaba mensajes era el propio preparador físico. En ese estira y afloja con la jugadora, y gracias a los mensajes que ésta contestaba y la forma tan sensual como lo hacía, Melville acordaba que esta futbolista siempre estuviera en el 11 titular. Y como esto era no solo evidente con sus compañeras, sino que se daba de manera constante, el malestar entre las demás empezó a darse. La propia jugadora se encargó de presumir su logro y el trato preferencial que recibía de parte de la gente de arriba para siempre poder jugar. Presumía ese privilegio con su círculo, y obviamente el hecho se convertiría en un chisme que se propagó poco a poco. Según las palabras del informante de selecciones menores, dijo lo siguiente: todo el equipo se dio cuenta de la situación que ocurrió con Roberto y la jugadora no puso límites tampoco. A la jugadora se le hizo fácil hacerle notar a sus allegadas que Roberto estaba interesado en ella y que le mandaba la lista un día antes del partido para que viera ella quiénes iban a jugar de titulares, la banca y los cambios. Esa comunicación no se debe de dar entre el cuerpo técnico y las jugadoras. Según el relato, esta historia empezó justo en el campeonato premundial en República Dominicana, que se llevó a cabo del 25 de febrero al 12 de marzo del presente año. En todo ese lapso, Roberto se puso más prendido. La carpa de circo se levantaba a tal grado de buscar aún más a la jugadora, a la cual tenía con el seudónimo de Mamacita. Según el relato de ese informante de la revista Proceso, dijo lo siguiente: intentó ligarla y hubo una presión del sujeto para que accediera a tener una relación personal con él, y ella no supo qué hacer. Le dio miedo decir que no y pensó en que podía obtener beneficios como seguir siendo titular y que la sigan llamando a la selección.
Pensó que si se negaba, no la volverían a llamar. No hay certeza de que tuvieron algo más por fuera. Sin embargo, las cosas se pusieron más turbias cuando en el hotel de concentración de ese premundial, varias de las chicas terminaron en la alberca con Roberto Melville, Guillermo Vázquez, el entrenador de porteras, y Miguel Razo, el auxiliar técnico de Maribel. Lo más curioso del asunto es que no todas las chicas terminaron dentro de la alberca. Muchas, al sentirse incómodas, decidieron irse a su cuarto durante esos 20 minutos de descanso que tuvieron. Pero otras cuantas, las cuales tenían mucha confianza, se quedaron para pasar bien el rato dentro de la alberca con los 3 veteranos. Pero, ¿saben qué es lo más interesante de todo esto? Que los protocolos de relación personal, administrativo, cuerpo técnico y jugadoras impiden rotundamente que se den esta clase de sucesos, por lo que al menos se dice nunca se habían presentado. Aquí abro un paréntesis, lo de Roberto Melville no es la primera vez que actuaba de esa manera. En 2019 ya tenía antecedentes de buscar la raja. Una jugadora que había pasado por proceso sub-15 fue la actriz de esa historia, y se le fue encima con cierto hostigamiento, hasta que ella dijo que sus preferencias eran distintas, pero por miedo a no ser convocada no dijo nada. Melville desistió. Otro caso entre personal administrativo y jugadoras se dio con el que lleva la logística de selecciones, quien comenzó a tener una relación sentimental con una chica. Cuando le señalaron a Mariana Gascón sobre la violación del protocolo, esta contestó lo siguiente: lo que hagan afuera es otra cosa. Pero el protocolo supuestamente dice que no puedes tener relaciones sentimentales ni con jugadoras, cuerpo técnico y personal administrativo, cosa que nunca se respetó. Nadie hizo nada por detener la bola de nieve. Lo peor, ante todo lo ocurrido, Maribel Domínguez tenía conciencia de todos los detalles de los actos, pero nunca hizo ni dijo nada. Y es ahí donde está el problema. Además, por si fuera poco, lo grotesco de todo esto es que el ahora ex coordinador de selecciones menores, Javier Mier, también estuvo enterado. Asimismo, la coordinadora de selecciones femeniles, Mariana Gascón. Y la pregunta, ¿hicieron algo al respecto? No, absolutamente nada. Esta es la parte que más indigna. Es aquí donde nace lo siguiente. Si nadie hizo nada al ver que los protocolos se estaban violando, entonces, ¿la administración lo sabía? ¿Por qué no detuvieron esas acciones a tiempo? ¿Todos los antes mencionados fueron cómplices de los hechos? Si bien no se tienen elementos para decir que Maribel fue la que actuó de mala manera directa contra las chicas, sí está documentado que actuó por omisión a los hechos por lo relatado en la investigación. Pero no comas ansias, este problema no termina aquí, pues conforme vayamos avanzando, usted se quedará con el ojo cuadrado. Desde las entrañas de Televisa se gestó lo que ya muchos intuían: empezar a lavar nombres y reputaciones. No obstante, aquí debo de hacer un paréntesis y me adelantaré un poco a lo que será el siguiente punto. Supuestamente, la gente poderosa que patrocina el Tri se juntó con John y le pegaron una regañiza. Le exigieron que por nada del mundo el problema debía acrecentarse, pues todo este borlote cada vez más se expandía. Más en estos tiempos donde todo se sabe. Por eso John tuvo que actuar y pedir consejos a sus jefes. Y de ahí vino el entramado del siguiente punto. Pero antes de pasar a él, hay que entender que luego de que algunos medios habían intuido que Maribel tenía mucho que ver directamente con la chica de la carta, empezaron a crear muchas historias de ficción. Eso es una realidad, pero eso no excusaba a Maribel de haber actuado mal y en contra de los supuestos protocolos. Ya después se supo que, en efecto, ella estaba consciente de lo que pasaba con las chicas y su cuerpo técnico. Aún así, la especulación siguió su curso. Maribel no habló y recordemos que el que calla otorga. Ahí es donde prácticamente perdió la chamba. Pero Maribel no se manda sola. Alguien de arriba dijo que no moviera un solo dedo, pues si ésta hablaba, temían que más basura saliera a la luz, por lo cual había que controlar el incendio. Primero, limpiar el nombre de Maribel Domínguez, quien no habló a los medios y fue separada de su cargo mientras internamente se investigaba. Segunda, le dieron tiempo para que ella tomara una postura de mártir ante la sociedad y ante los medios que la atacaron. Y tercera, esperar el resultado. Luego, el día lunes, le dieron chance de soltar un comunicado, una postura,
sobre su caso, sin antes mencionar que se emprendió una caja china para poder lavar su nombre, de alguna forma, pero eso hablaremos en el punto siguiente. En su comunicado, la ex técnico del Tri Femenil Sub-20 dijo que confiaba en las investigaciones internas y se apegaría a las instancias correspondientes del Tri para que resolvieran el problema de forma objetiva, transparente y profesional. Sin embargo, dentro de ese texto remató con lo siguiente: me reservo el derecho de proceder legalmente e ir hasta las últimas consecuencias si se mantienen las opiniones y aseveraciones tergiversadas, malintencionadas y sin sustento que solo manchan mi reputación y laceran indeleblemente a mi familia, ya que también este juicio se ha dado en las plataformas sociales sin haber sido escuchada. Anteriormente a esto, el texto hablaba sobre no permitir el daño moral sobre su persona con señalamientos que impactan sus valores, integridad, honestidad y transparencia. Maribel quizá tenga razón en el aspecto de que hubo quienes lincharon de forma mediática e irresponsable, los medios tradicionales que buscaron el clic, pero tampoco se vale que, como lo argumenta en el reportaje de Proceso, que ella estuviera consciente de todo lo que sucedía en su vestidor y no haya actuado de manera correcta. Sin embargo, pareciera que esto se fue a la basura y el escándalo se iba a diluir, porque Televisa tenía otro plan. Aunque este comunicado de Maribel fue parte del circo, la federación se tenía un as bajo la manga y a continuación hablaremos de ese aspecto. Este caso es muy chusco porque fue muy evidente. De hecho, nos encargamos de revisar algunas cosas con respecto a la peculiaridad de esto. Una de las cosas que se sabe muy bien con respecto a la Liga MX y al Tri es que todo está estrictamente regulado. Nadie pesado puede revelar información a los medios, ni mucho menos obtener permisos para hablar con medios que no son de confianza. Es normal, cuidan que no salga mucho la basura que hay adentro. Pero recordemos lo que pasó previo a todo este culebrón. De entrada, el chisme se salió de control cuando se filtró a medios tradicionales. Pero hay algo que aún no cuadra con las primeras versiones, donde se decía que la familia de la afectada había condicionado que si no se investigaba internamente y se imponían las sanciones correspondientes, ellos mismos hablarían con los medios para decir todo lo que pasó. Este punto es fundamental porque abre muchas teorías. Primero, ¿creen que la federación hubiera sido tan tonta como para sabotearse y filtrar un hecho de esa magnitud a los medios? Para nada. Alguien adentro la filtró. ¿La familia? ¿La chica? ¿Alguien de administración? Ese es el primer punto. Hasta ese momento nadie sabía quién era la chica ni su familia. Y eso es lógico por respeto al denunciante. Sin embargo, el pasado 24 de julio se dejó venir una especie de caja china, pues un periodista deportivo llamado René Tobar de ESPN tomó el caso y fue uno de los que estuvieron en el slam. Este sujeto reveló el lunes pasado el nombre de la chica que habría llevado la carta a los aposentos de John de Luisa, la cual, por ningún motivo, tenía que salir a la luz. Es más, el simple problema no tenía que ver la luz en definitiva. Ya no digamos los nombres ni los personajes. Sin embargo, René reveló que la hermana de Marcelo Flores, Silvana, había sido la que se quejó. Esa fue una jugada maestra para la federación y para limpiar algunos nombres. Tobar solo argumentó que ella había mandado esa misiva, pero que en ningún momento se decía que su inquietud y reclamo mantenían un orden que no fuera futbolístico, pues supuestamente la relación entre Silvana y Marigol no era muy fraterna que digamos en temas futbolísticos. Maribel la sentó y no la consideraba para jugar sin justificación alguna, por lo que la chica se quejó, pero ojo, mucho ojo. Cuando se destapó esto, el debate y el reclamo no era sobre Marigol y Silvana, sino sobre René, quien en redes sociales fue linchado por mucha afición y personajes del medio deportivo, al cual lo tachaban de buitre, como la agrandada de Majo González le dijo, además de otros insultos. Y Miroslava Montemayor, también de ese mismo circulito políticamente correcto que pocos quieren de TNT Sports, esta mujer le dijo que era un tipo irresponsable. Otros perfiles lo tacharon de abuso de confianza, carroñero y muchos otros calificativos. René parecía piñata de posada de tanto madrazo que le llegaba, pero nadie se fijaba en el verdadero problema, en que en la selección mexicana se sufría un problema de corrupción carnal. El tema fue René.
algo para desviar la atención y luego, al otro día, el lunes 25, la federación emitió un comunicado y un veredicto mismo que fue risible, chusco y muy ad hoc al estilo Televisa y Asociados, diciendo lo que usted ve en pantalla. Pero ojo, en el punto 1 y en el punto 2, ya que en el punto 1 dice textual: no se encontraron pruebas ni evidencia alguna de asedio ni abuso por parte de alguna persona del cuerpo técnico de la selección femenil sub-20 hacia sus jugadoras, y luego, en el punto 2 dice lo siguiente: se encontró evidencia suficiente de falta de liderazgo y conductas inapropiadas que se contraponen a los valores de trabajo en equipo por parte del cuerpo técnico, compartiendo información y decisiones indebidamente y privilegiando a un grupo de jugadoras. Por lo anterior, los integrantes del cuerpo técnico fueron separados definitivamente. Yo pregunto, ¿entendió lo que acaba de leer o escuchar? Y otra pregunta, ¿a qué se refieren con conductas inapropiadas? Porque si no hubo exceso, entonces, ¿por qué correr a Maribel y a su cuerpo técnico? ¿Cuáles fueron los argumentos de que Silvana no era titular o no estaba considerada en la cancha? ¿No era mejor conservar a Maribel y llegar a los acuerdos para que Silvana se pusiera las pilas y se ganara un lugar en lo futbolístico? Como dicen, si el río suena es porque agua lleva. Ahora, ¿qué era lo que causó los ciertos privilegios de los que habla el comunicado? ¿Por qué se dieron tales privilegios? ¿Quién o quiénes estuvieron de acuerdo en que se dieran privilegios a ciertas futbolistas y bajo qué condiciones, si las hubo? El comunicado es escueto, sesgado, mal redactado y solo lo usaron para apagar el fuego. O sea, Televisa y la Federación dieron los siguientes pasos para mitigar, entre comillas, el fuego. Paso 1. Les explota la bomba. Paso 2. Crear una caja china, un tema fuerte y que enmascara el problema por mientras. Paso 3. Sancionar sin argumentos ni explicaciones para que ya no se hable más de este tema. Al puro estilo de Televisa, pero aguas, en el siguiente tema viene lo mejor: los posibles escenarios y teorías que pudieron llevarse a cabo en este culebrón. Bien, aquí es donde viene lo mejor de todo esto, lo cual termina siendo el colmo del cinismo. La primera teoría habla de la jugada maestra de la Federación y Televisa, que fue revelar por medio del periodista de ESPN el nombre de la chica. ¿Para qué? Para desviar la atención. Pues recordemos que en selección todo está controlado desde lo que se hace y lo que se dice. Y pregunto, ¿quién fue el que filtró esa información que se mantenía hermética? No hay nadie más que la propia Federación, porque el domingo las cosas se suavizaron. René fue tundido en redes por haber revelado el nombre de quien se había quejado ante la Federación. Y pregunto, ¿los padres de Silvana Flores estaban de acuerdo con eso? Muy poco probable. De hecho, según Proceso, intentaron comunicarse con la familia pero nunca contestaron. Aquí nace esta pregunta. El hecho de haber filtrado el caso a medios, sin antes hablar con los federativos, ¿fue el castigo hacia los Flores para revelar el nombre de la chica? Puede ser. Con esto, martirizaron a la futbolista pero la quemaron. Le pegaron al periodista y suavizaron entre comillas el tema. Acto seguido, Maribel salió con la indignación por delante y tercero, sale el comunicado de la selección argumentando que no hubo corrupción carnal, pero sí conductas inapropiadas. Al final, todos los involucrados del cuerpo técnico fueron cesados, pero no por sus acciones, sino por tener preferencias hacia ciertas jugadoras sin dar argumentos sobre qué clase de complacencias. La Federación logró apagar el fuego con más fuego. Y pregunto, ¿hubo acuerdos? Claro, es muy difícil no creerlo, más por la situación. Recordemos que la selección mexicana varonil está a meses de iniciar su travesía mundialista y a semanas está la selección femenil sub-20. Los patrocinadores han inyectado mucho dinero y no podían darse el lujo de perderlo ni quemarse, por lo que los acuerdos probablemente pudieron ser, como dice esta letanía: con el problema en las manos todos perdemos. Los patrocinadores, la Federación y la familia Flores, junto con las futbolistas que se quejaron y las que tomaron confianza con los administrativos. Se necesita lavar la cara y llegar a algo que les convenga a todos. Que Silvana juegue, sacamos a Maribel y a todos los involucrados. Pero de paso, les lavamos la cara. No hubo mala leche. Ellos se van en silencio. Los padres dejan de quejarse, su hija se mantiene en el tri. Se tira el chisme al periodista para que gane su nota y tenga fama, aunque lo tachen de buitre y listo. Todos contentos.
Como dice el dicho, aquí se rompió una taza y todos para su casa. Los involucrados están fuera, la joven podrá jugar, ya no habrá favoritismos en el tri, los papás se quedan contentos y ya. Sin embargo, aquí lejos de desviar la atención y haber terminado todo eso como si nada hubiera pasado y dejar la basura abajo del tapete, no debemos de olvidar que las acciones valen más que 1000 palabras. Todo esto que se reveló y que parece que quedará para la anécdota no debe dejarse de lado. La selección mexicana es una empresa que ha mostrado sus garras, carente de protocolos contra esas situaciones, carente de gente responsable y profesional, pero sobre todo de calidad moral. Hoy, el caso de Maribel Domínguez y todo lo que circunda lleva un olor tan fétido que es imposible digerir, que todo es color de rosa dentro de allí. Además de cómo este tipo de situaciones poco a poco se normalizan, siempre al amparo de la misma cúpula del poder. Pero dime, ¿qué hubieras hecho tú si fue tu hija la involucrada en estas acciones de selección? ¿Crees que este tema se olvide rápido como Televisa y la Federación lo desean? Este será uno de los últimos clavos al ataúd de Televisa, John de Luisa y su gallina de los huevos de oro. Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte, ni de hacerte miembro del canal, ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.